Abrimos un turno de intervenciones, me vais pidiendo la palabra y yo más o menos voy organizando un poco el asunto a ver qué tal. Miguel, de momento el lado. Bueno, yo quería, sobre todo, comentarte lo que has comentado de dineral que se ha gastado la administración en subvenciones para la memoria. Lo primero decirte que no. Ha sido una verdadera miseria, le ha salido baratísimo, callándonos la boca. No han callado la boca con subvenciones, le ha salido muy barato y además lo han rentabilizado de una manera tremenda. O sea, tenemos todas las páginas de memoria que existen, todas tienen su escudito del Ministerio de la Presidencia o sea, lo han rentabilizado, ¿no? Simplemente decirte eso, que no se han gastado un dineral tremendo, que 5 millones que da el Ministerio de la Presidencia ahora, 5 millones de euros, eso se lo gastan en protocolo, en cualquier cosilla. O sea, para ellos esto no es dinero, pero le da un juego maravilloso. O sea, no nos equivoquemos diciendo que se ha invertido mucho dinero por la administración en esto. Es totalmente falso. Yo comparto totalmente lo que he dicho, dineral en sentido individual, ¿no? Que es un dinero para los que no tenemos un duro, dineral, pero efectivamente. Y sobre todo, no, lo dices bien, porque el dinero de la memoria se estira mucho, porque los que trabajan con ese dinero mayoritariamente son militantes, por lo tanto un dinero muy estirado, y en muchos casos ha habido un producto interesante. En otros casos no, ojo, que hay... Eso sería para analizarlo. Hay ayuntamientos que han recibido dinero público para algunas cosas y nadie sabe qué se ha hecho con eso. Y bueno, y algunas asociaciones. Yo creo que como ordenación yo creo que es conveniente que cada uno vais preguntando y la persona que os dirige responde porque sois 5, entonces pues tal. Cecilio. Sí, dos cuestiones. Una, la primera de Marcial, sobre el tema de que las organizaciones no... Cuando la Constitución, al principio, después de la muerte de Franco, la sociedad civil no planteó de una forma más o menos activa el tema de lo que hoy se llama recuperación de la memoria. O sea, en aquellos momentos era decir dónde está mi padre, ¿no? Hoy es el nieto, pero entonces lo decía dónde está mi padre, porque era el hijo. Cuando no era la propia esposa o la compañera o el hermano, ¿no? Por lo tanto, sí hubo una demanda interna, muchísima, dentro de las organizaciones políticas. Muchísimos afiliados se dirigieron a sus dirigentes pidiéndole que qué pasaba. Otra cosa es el precio que tenían que pagar y decirle, sí, no es el momento, ya vendrá con rebaja, ¿no? Y eso sí ocurrió. Yo me acuerdo ahora mismo de una anécdota de la secretaria de Aurora León. Aurora era, ¿no? ¿La abogada? La abogada. Sí, Aurora León. Aurora León, donde una mujer mayor fue a verla, porque era la abogada de los comunistas de Sevilla, para pedirle que, ya que había muerto el dictador, ella quería las cabras que le quitaron, ¿no? Al marido no podía reivindicarlo porque lo mataron. Y era insustituible. Pero el producto de la cual vivía la familia sí podía reivindicarlo. O sea, es una anécdota curiosa que yo siempre me acuerdo de ella cuando nos la contaron, ¿no? O sea, hubo una reclamación. Felipe González recibió muchísimas cartas desde el ámbito interno de su organización pidiendo la intervención. Dice, niñita, que de esas cosas no se hablaba en aquella época. Lo mismo que en aquellos momentos, entre el 79 fundamentalmente, pero también desde antes, hasta el 82, 83, se sumaron más fosas que desde el 2000 para acá. Y nadie habla de aquellas fosas. Nadie habla de aquellas fosas. Por ejemplo, en la provincia de Sevilla fue una de las mayores de España, en un cementerio de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, solicitada por el cura de la localidad, donde se sumaron entre 500 y 700 fusilados. Constantina. Y no habla ni Dios de eso. O sea, es decir, ¿por qué? ¿Por qué ocurren esos derechos? Pues es una cuestión muy sencilla, porque creo que no tenemos sentido autocrítico y nos cuesta mucho trabajo de darle caña a nuestras propias organizaciones. A nuestras propias organizaciones, a lo primero que tenemos que darles caña. En Andalucía, desde el 79 para acá,
más de los 700 ayuntamientos y pico han sido gobernados fundamentalmente por la izquierda. Por lo tanto, esa izquierda es la que se ha estropeado, iba a decir, ¿no? Destruido. Destruido directamente la mayoría de las cosas comunes. En sus cementerios. En sus cementerios. De los ayuntamientos. Y no ha pasado nada. Y le damos calle a la derecha. Pues claro, yo a la derecha no le dedico ni un minuto de mi vida. Yo sé lo que quiere la derecha, evidentemente. Pero, y termino, lo decía antes un compañero, en Rusia se había hecho un cementerio, el gobierno español quería poner. ¿Sabéis que en Campillo de la Serena, en Extremadura, yo he denunciado la existencia de reconstrucción de un cementerio fascista, solicitado por el ayuntamiento? ¿De quién es el ayuntamiento de Campillo de la Serena? De Izquierda Unida. De Izquierda Unida. O sea, decir, y lo digo aquí, además, no lo voy a decir por ahí, veis los reportajes de ningún sitio, porque me he autocensurado, que es lo más efectivo del mundo. La autocensura, porque no voy a meter en el mismo patio. Pues sí, tenemos que meterlos en el mismo patio, porque tenemos que empezar a aprender. Y yo le tengo que exigir a la izquierda muchísima más responsabilidad que a la derecha. Esas cosas son así. Nosotros no podemos andar a estas alturas de la película con estos temas. El Ayuntamiento de Sevilla acaba de ganarlo la derecha. La mayoría del tiempo ha estado gobernado por la izquierda. Centro izquierda, izquierda, en fin, como se llame. Ese libro que tú has puesto ahí está secuestrado por el centro izquierdo. Pero bueno, y nadie ha dicho nada. Hasta 1993 salieron restos del cementerio de Sevilla y fueron llevados al Valle de los Caídos. 1993. Cuando don Felipe González dijo que en el 83 ya dio órdenes para que se acabara esa historia. Y nadie ha dicho nada, ni siquiera del cementerio de Sevilla. ¿Qué pasa? ¿Que nos dan miedo de decir estas cosas? Joder, tío, que ya somos mayorcitos, coño. La primera lección que me dan a mí sobre memoria histórica me la da Fernando Soto, que me dice, ten cuidado, que vamos a tener que montar otra vez la checa. ¿Cuándo? 1979. Coño, estas cosas tenemos que hablarlas, porque si no la hablamos nosotros, ¿quién narices la va a hablar? Y perdón por haberme enrollado. Sí, Cecilio, yo digo que efectivamente hay, pero que no se puede comparar a la eclosión del movimiento de la memoria a finales de los 90. Claro. Y que además, ¿quién es la generación, como en otros países, que encabeza el movimiento de recuperación de memoria? Los nietos, que no tienen el miedo a los padres. Así que ha pasado en otros países. No, España no es diferente en ese sentido. Simplemente eso, ¿no? Y claro que hubo intentos, y claro que hubo esfuerzo, y claro que hay anécdotas como la que tú cuentas, pero no es comparable, y digo, España no ha sido extraño a lo que ha pasado en Alemania o a lo que ha pasado en Italia. Yo me gustaría decir que yo soy hija, no soy nieta, soy hija de uno que hizo mucho por Carmona y por muchas, bueno, no me quiero tampoco extender mucho, ¿no? Pero no sé si lo habéis oído, soy hija de José Sabín. Sí. Pues soy hija, no soy nieta, y a mí sí me duele. Los nietos les puede doler, pero a los hijos les duele más todavía, y a mí me duele mucho. Y me duele mucho lo que has dicho tú, que siendo un hombre que salvó la vida, porque hizo mucho por Carmona y hizo mucho por España, sí que fue un preso toda su vida. Porque cuando lo sentenciaron 7 penas de muerte, de todas se libró. De todas lo libraron, porque había hecho mucho bien había hecho. Había hecho que había salvado vidas, por un lado,
por el otro y por todos. No había ninguna afición de que era solo a la izquierda, sino también a la derecha. Hizo muchas salvaciones de vidas. Y esa es la que le salvó a él la vida. Una persona de la derecha que le salvó a él la vida. Pero fue preso muchos años. Y fue preso porque aunque le dieron la libertad, yo no había nacido. Yo no había nacido. Pero tuvo la libertad, pero no era libre. Porque no se pudo mover, porque se fue con sus tropas a Madrid, a Aranjuez, a Talavera, a Toledo, a toda esa parte con sus tropas llamadas Espartaco, la 77, la Brigada 77, y luchó mucho hasta quedarse sin nada. Lo cogieron preso, se había casado porque se había enamorado allí de una persona locamente enamorado, lo siguió a todos los sitios, a todos, y al final salió de la guerra, salió de la cárcel. Y vivió en un pueblecito con una ayuda que fue la de mi abuelo, que si no, no hubiera vivido, y la del juez, que era íntimo de mi abuelo, porque en la casa de mi abuelo estaban bastante bien y había amistades que le pudieron dar. Cuando tenía la vida solucionada todavía, que ya la tenía encarrilada, se tenía que presentar todas las semanas a la Guardia Civil, todas las semanas, y uno le quería pegar una paliza, porque decía que se tenía que salir de allí con una paliza de él. Llamó mi hermano, que era muy pequeño, yo no había nacido, y, bueno, yo sí había nacido, pero muy pequeñita, y llamaron y a ese señor le destituyeron de allí, de la Guardia Civil. La vida fue un calvario porque nunca fue libre, nunca fue libre. Y cuando le dieron la libertad total, se vino para Barcelona. Ya nos trajo a mi mamá, a mi hermano y a mí, que estábamos vivos. Después de haber pasado muchas penalidades, muchísimas. Y eso sí que es lo que has dicho tú, que todavía estamos vivos. Y lo siento en el alma, porque hemos pasado mucho, porque nos señalaron con el dedo, aunque a él le querían mucho, tanto de la derecha como de la izquierda, por haber sido una buena persona y haber ayudado mucho a comer a mucha gente. Y de haber no tuvo nunca nada, porque lo dio todo. Dio casi su vida, ¿no? Y cuando ya estaba en libertad total, que nos creíamos que estaba en libertad total, nos vinimos para Barcelona. Y en Barcelona, cuando llegó en casa de mis tíos, a los 5 minutos tenía la Guardia Civil en la puerta de mi tía, con la libertad total. ¿Y estaba José Sabina allí? Sí, estaba José Sabina allí. No, nada, es para saber que está aquí. O sea, que seguía sin ser libre. Mis tíos le llevaron a muchos sitios porque era una persona muy inteligente, y Antonio, que lo ha estudiado, lo sabe. No se pudo colocar en ningún sitio porque las puertas las tenía cerradas en todos los lados. Una persona que era muy inteligente porque hizo mucho y sabía mucho y era muy intelectual y muy instruido, al final no lo pudieron colocar en ningún sitio, y mi tío lo colocó en un tallercito, en una presa, que no sabes la cantidad de peso que eso tenía para él. Y así vivió clandestinamente, como aquel que dice, con nosotros allí, libres en Barcelona, porque allí no era fascismo lo que había. Y así siguió. Y cuando estábamos un poquito bien, mi mamá murió con 39 años. Y lo dejó solo con 2 niños. Con 39 años. Le habían detectado una enfermedad que había cogido de cárcel en cárcel, siguiéndole a todos los lados del mundo. ¿Vale? Y se nos fue. Y siguió trabajando como para sus 2 hijitos. Y solamente fue feliz cuando entró Felipe González al poder, que entonces fue cuando le dieron la libertad total. Entonces fue libre. Y entonces le reconocieron y le dieron la paga y le dieron de esto, y entonces todo. No nos habló nunca de nada a nosotros. Yo lo he sabido todo, se puede decir casi después de su muerte. Se quedó ciego. Su hija la ha llevado a todos los lados
He sido el padre más bueno del mundo, el hombre más bueno del mundo. Y estuvo de cárcel en cárcel como un criminal que le habían dado palizas por haber sido un hombre muy bueno y por haber hecho mucho bien, hasta el día de su muerte. No quiso venir a Carmona para nada, nunca. Jamás quiso venir a Carmona. Porque en Carmona le dijeron que había hecho unas muertes que no había cometido. Y nadie le quiso ayudar en ese aspecto y dijo, para mí Carmona se terminó. Y cuando entró Felipe González, le dijeron que le habían proclamado, podía vestir el uniforme si quería, podía ser el grado que tenía y podía ser todo lo que él era. Y él renunció a todo renunció, porque no quiso nada, de nada. Solo quería morir en paz. Pero solo quería que todos los libros que estáis comentando, todos los libros que salían, que él salía en muchos libros, que se los leyese yo, que estaba ciego, para saber de qué iba la vida y la política, porque fue hasta su muerte un republicano nato. Y ya se terminó porque murió. Y ahora su hija ha luchado para hacerle una calle, por lo menos un reconocimiento. Antonio y Paco Eslava son los dos que yo, chapó, les doy las gracias y le han conseguido hacer una calle, pero que no se la van a inaugurar. Y yo he venido desde Barcelona para ver si se la inauguraba, pero no se la han inaugurado. O sea, creo que se la quitarán. Creo. Quiero creer que no, pero creo que sí. Y hasta ahí llego. Mi hermano, José Sabín, y yo damos las gracias por todo lo que estáis haciendo. Gracias. Gracias, Antonio, gracias, Paco, y gracias a vosotros por luchar tanto. Pero para que veáis que hay hombres muy buenos que han luchado mucho, que no han muerto, pero que han estado peor que muertos. Bueno, decirte que he tenido la fortuna de entrevistar a viejos anarquistas que estuvieron en la columna de Espartaco con tu padre. Gracias. He podido entrevistarlo y hablaba muy bien de tu padre. Muy bien, todo el mundo. Yo solamente comentarte que en la época de la transición, no es comparable con el movimiento de ahora, pero hubo muchísimas exhumaciones, muchísimas dignificaciones de cementerio, cuando ganaron, incluso antes de las primeras elecciones municipales, con militantes de comisiones, del Partido Comunista, por ámbito familiar, se hicieron muchos monolitos y dignificación de fosas, pero muchísimos, Y se habla, y hablamos, y yo incluso lo he escrito en algún momento, de que el golpe de Estado del 23F paralizó todo el proceso y tal, pero después cuando hemos hecho el mapa de fosas, durante los 80 se siguieron haciendo exhumaciones en pueblos y tal, porque la gente no olvida a los muertos. Y cuando se enteraban de que estaban haciendo una obra en los cementerios, que normalmente las ampliaciones se hacen, las fosas siempre han estado en los muros de los cementerios, en la parte más degradada, y cuando se hacen ampliaciones empiezan por ahí, y cuando se removían las familias han ido, y de manera clandestina. Pero lo que pasa es que han sido acciones no propagadas, porque en la prensa no encuentran nada de nada, y esto solo lo pueden encontrar a través de memoria oral de ya los pueblos, pero se hicieron bastante. Pero ¿cuándo entronca ya como un movimiento social? Cuando la prensa no se puede sustraer. Sí. A eso voy, no quiero decir, claro. Y esos militantes habían sido militantes en la dictadura y habían vencido el miedo, claro. Ellos sí habían vencido el miedo, ahora la sociedad había vencido el miedo. Eso es lo que yo pretendía decir. Rubén. Buenos días, mi nombre es Rubén, vengo de Barcelona, del colectivo de Albay Hispanoamericana. También soy psicólogo, que vamos a hacer, y perfecto. Entonces un poquito hablaré, o intentaré hablar, digamos, desde esas perspectivas. ¿Verdad? Había un compañero que trabajaba en estas cuestiones de lo psicosocial y la memoria en Guatemala, y una vez decía que estaba en una situación que le decían, mira, tú tienes la caja llena de cajoncitos en donde metes y sacas cosas, está ahí como que separado. Y decía, sí, no, pues así no es, le decían los mayas. No es una caja con cajitas, es algo redondo. ¿Sí? Todo está relacionado con todo. ¿Ah? Y de repente siento que muchas veces por nuestras maneras de acercarnos a la realidad
ponemos las cosas en muchas y diferentes cajitas, ¿verdad? La cajita del pasado, ¿no? Donde está la memoria ahí, ¿no? La cajita del presente, la cajita del futuro, la cajita de si soy familiar, ¿verdad? La cajita de si soy víctima, ¿verdad? La cajita del hoy, y bueno, en fin, tantas cajitas. Y entonces parece que cuanto más, según qué suma de las cajitas, más me afecta, no me afecta. Si fue hace 70 años, ya no me afecta, ¿verdad? Es más, me puedo separar, lo puedo ver con una distancia tremenda. Si soy familiar, me afecta más. Si soy víctima, también, ¿verdad? Pero el asunto es que va todo relacionado, ¿verdad? Porque, por muchas cosas. A ver, de repente somos los seres humanos, además de individuos, ¿verdad? Personas individuales, somos seres históricos y sociales. Es decir, nos hacemos en las relaciones sociales que se hacen a lo largo de la historia y del tiempo, ¿verdad? En la historia hay grupos que se relacionan y tienen relaciones de poder, ¿verdad? Y se conforman escenarios políticos y fuerzas, y ahí vamos, ¿no? Bueno, resulta que a la hora de vivir estamos en medio de esa trama, ¿verdad? Y en medio de esa trama vemos nuestra historia. La historia no es la memoria no es algo que está en un objeto, en un cajón, que lo hagamos y lo sacamos y aquí está. No, lo hacemos desde el presente, ¿verdad? Desde como somos en el presente. Y resulta que nosotros somos producto de la impunidad. Unas relaciones sociales de la impunidad. Es decir, nos hemos formado con esas categorías de pensamiento incluso, ¿verdad? Hablemos de transición. Bueno, transición es pasar de un lado a otro de una manera, ¿no? Hubo un pacto, un consenso. Pero ojo, luego también se dice que los militares estaban muy fuertes. En psicología, por ejemplo, la cuestión de los... hay un ejemplo muy claro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Guantánamo, por ejemplo, verdad? Y hay un momento en que uniformizan al prisionero, le ponen de naranja, y el guardián le dice, le dice el prisionero al guardián, quiero ir al lavabo. Y le dice el guardián, no, necesito ir al lavabo. No, tú decides, o te lo haces encima o te aguantas. Es decir, el guardián controla el medio, ¿verdad? Y le pone las opciones, pero hace responsable de la elección al prisionero, ¿verdad? Pero se ha borrado de ahí quién controla el medio, ¿verdad? A lo mejor esa transición y ese pacto y esos consensos no fueron tanto acuerdos libres entre partes, ¿verdad? Como chantajes a punta de pistola sobre la mesa, ¿verdad? Y eso es el mito fundacional del momento en el que estamos, ¿verdad? Y en ese mito fundacional que legitima un estado de cosas actual, nos producimos como... ¿Me explico? Es decir, la impunidad ¿no? produce seres que se humanizan en la deshumanización. Y por eso podemos aguantar 100.000 de personas, ¿verdad? Que fueron deshumanizadas, enterradas como animales fuera de los cementerios. Porque eso se trataba, de deshumanizarlos. Pero ojo, a la luz de la barbarie, hemos de repensarlo todo, ¿verdad? ¿Qué significa esta parte que no es una frase mía, es de un filósofo muy bueno, ¿verdad? Pero de repente nos estamos empezando a confrontar delante del espejo, ¿verdad? Entonces, la cuestión no es de que fue de las víctimas, somos nosotros hoy, ¿va? Proyectando hacia el futuro, criando a nuestros hijos en esa deshumanización en que nos hemos podido tolerar todo eso. Pero ojo, no es que seamos los culpables tampoco así de cabrones, ¿verdad? Es que hubo toda una serie de tecnologías de gobierno para producir eso. O sea, la guerra civil fue un intento de exterminar, un genocidio, un crimen de ese nivel, exterminar una franja de la población y quitarle a esa franja de la población hasta su potencia creadora de otras formas de vida, la muerte hermenéutica, ¿verdad? Ahí los quitamos. Ahí estamos ahorita nosotros. ¿Ah? Quiero decir, igual tenemos que pensar nuestras categorías para enfrentarnos a lo que hay. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quién le duele más? ¿Al familiar o al no familiar? Pues mire, hablemos de todo. Igual somos un poco de todo, ¿verdad? Hay víctimas más directas y no tan directas, ¿verdad? Hay familiares que les afectó más y otros que no tanto, ¿verdad? Y más. Quiero decir, a lo mejor yo soy nieto, ¿ah? Y a mí me dolió como lo que más, cuando me enteré, porque me robaron todo lo que no supe, porque la realidad no es solamente los hechos, sino lo que no pasó. No hay que confundir realidad y facticidad. ¿Ah? El pasado es también lo que no sucedió, lo que no somos gracias a aquello que sucedió. El crimen de lesa humanidad es el que se continúa produciendo, el daño psicosocial se sigue produciendo, el miedo claro que sigue, ¿verdad? ¿Cómo puede, cajitas separadas, verdad, justicia, reparación? ¿Cómo puede haber reparación si no hay verdad? ¿Verdad? No hay, entonces es una burla,
¿Ah? ¿Cómo se puede haber verdad si no hay justicia? La justicia lo que hace es establecer una verdad. Y a partir de ahí también la justicia establece unas pautas de interacción social, unos comportamientos, una forma de relacionarnos, de humanizarnos. Por eso, esas leyes de memoria histórica, mal llamadas de memoria histórica, sino de impunidad, ¿verdad? Son tecnologías, antes se utilizaban sofisticadas, ¿verdad? Son tecnologías sofisticadísimas de gubernamentalidad, es decir, de conducir nuestras conductas, ¿verdad? Desde nuestra individualidad hasta nuestro comportamiento político. ¿Por qué? Porque esos mitos que se crean se mantienen mientras pervive el sistema hegemónico de relaciones socioeconómicas. El ejemplo que dijeron ustedes ayer. En el IBEX, ¿cuántas? 12 empresas. Es decir, lo que quisiera decir, ¿verdad? Que todas estas cuestiones hay que mirarlas de otra manera, con otra perspectiva, digámosle, epistemológica, ¿verdad? Pero que incluya nuestro corazón, desde luego, ¿verdad? No podemos andar separando en un lado lo político, en otro lo social, en otro lo individual, en otro lo familiar, como hacen las tecnologías de poder. Por eso la ley de memoria histórica de hoy establece solamente memoria individual y familiar. Segmenta, nos divide, ¿no? Nos impide juntarnos, encontrarnos y crear otra realidad, como vos decís. ¿Sí? Bien, a la luz de la barbarie hay que repensarlo todo para hacerle justicia al pasado y que no vuelva a suceder. Eso es lo que nos mueve a todos hacia adelante. Gracias. Es que me acuerdo de una cosa que quería comentar. Que, de hecho, esas leyes de memoria, como decía, no deberían existir, ¿no? O esos decretos, ¿no? De hecho, en Argentina y en Chile hemos visto cómo se ha aplicado la justicia y hay muchos criminales de aquellos regímenes que han sido condenados, ¿no? Y claro, traía a colación el tema porque en la respuesta que recibimos por parte del comisario de memoria histórica a las alegaciones al protocolo de sumaciones, eran unas alegaciones que la verdad que no tienen desperdicio. No solo en esas alegaciones nos decía que no se podía hacer justicia en España porque hay una ley de amnistía, sino que hacía una interpretación absurda del proceso que se condenó aquí a Adolfo Scilingo, un militar represor de Argentina, ¿no? Y hacía una interpretación absurda diciendo de que la ley de amnistía era aplicable también al caso, en el cual los criminales franquistas no podrían responder a ninguna responsabilidad pues, sobre sus crímenes. Si eso fuera cierto, Adolfo Scilingo no hubiera sido condenado por crímenes de lesa humanidad en España. Pero vemos, como dice Rubén, cómo el Estado, ¿sabes?, se protege hacia ese tipo de acciones que intentamos, ¿sabes?, de dar verdad, justicia y reparación. Y es un tipo de artimañas legales, o como has dicho, tecnológicas, ¿no? Que yo creo que es el aparato el que realmente va sopesando cómo hacer esas trabas burocráticas para desmovilizar y desmoralizar a los que estamos intentando luchar por eso, para que al final la ley de memoria y todos esos protocolos sean una trágala sin alternativa y que tengamos que aceptarla sin más remedio, ¿no? Y es no de recibo que el gobierno español encima se crea el adalid de la defensa de los derechos humanos. Queremos condenar los crímenes, intentamos juzgar a Pinochet, condenamos a represores argentinos, pero no miramos hacia adentro, ¿no? Y tenemos una de las mayores dictaduras que ha habido en el mundo. Y como decía Arturo ayer, del segundo país con más fosas comunes del mundo, ¿no? Y de las pocas que todavía tienen leyes de punto final, como la ley de amnistía, ¿no? Y son cosas que la verdad que no se habla, como dice Cecilio, pero también no se habla porque los medios los tienen coartados, los medios de comunicación los tienen secuestrados, no quieren que todo el mundo y la sociedad sepa de este tipo de cosas. Y son personas como todos los asistentes que se acercan a este tipo de actos, que no son divulgados porque no les interesa el sistema, pero que van persiguiendo esa verdad y quieren saberlo. Y es más, como tu padre, ¿sabes?, hoy en día sigue siendo un criminal a cara de la justicia, porque sus sentencias siguen vigentes y la justicia, y eso no ha sido anulado. Por lo cual, de cara a la justicia y al Estado, él seguirá siendo un criminal hasta que no se ilegalicen esas sentencias. Pobrecito. Yo quería comentar de la intervención que has hecho,
Recientemente se ha publicado un libro que algunos a lo mejor conocéis, es el Diccionario de Memoria Histórica, Rafael Escudero Alday y tal, como coordinador y tal del asunto, ¿no? Y entonces, precisamente, habla de diferentes temas y en el tema sobre el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica, precisamente lo escribe el compañero Emilio Silva, presidente de RNH, ¿no? Y llega a la conclusión prácticamente la contraria de la que has comentado. En un sentido, él me sorprendió bastante, me pareció por lo menos interesante el planteamiento, y es que la dispersión o la enorme pluralidad y la enorme cantidad de organizaciones de la memoria histórica significan, da fuerza y ventaja al movimiento. Porque ha impedido la capacidad de que sea cooptado por las instituciones en la línea en que se hizo o se intentó hacer por parte del Estado con otro tipo de movimientos, ONGs, de cooperación, ONGs de solidaridad, donde intervinieron los partidos políticos y el Estado tal. Y en cambio la enorme pluralidad del movimiento por recuperación de la memoria le da fuerza. Yo creo que hasta cierto punto es un análisis muy interesante porque, por ejemplo, podemos ver el caso de la influencia que ha tenido la ley de memoria histórica, ¿no? Mucha gente se ha apoyado en ella para la solución y tal, pero la gente, nosotros, prácticamente todo el mundo, con unas valoraciones como nosotros, completamente confrontados con la ley de memoria histórica, otra gente escéptica, otra gente a favor, otra gente más o menos a favor, pero en el fondo la ley ha quedado ahí, la gente ha seguido currando y yo creo que hemos superado. De hecho, las organizaciones de memoria, el trabajo de todo el mundo, de todo el movimiento, ha superado de hecho la realidad de la ley, ha demostrado lo que se decía en el momento que era completamente insuficiente y que no lo valía, ¿no? Y entonces yo no sé si quieres hacer algo. No, sí, bueno, vamos a ver. Existe un movimiento amplísimo de asociaciones, pero muchas de ellas son asociaciones fantasmas. Hay asociaciones que han nacido al albur de las subvenciones y solo funcionan para agarrar una subvención, hacer el trabajo que se le encomienda con esa subvención, en muchos casos contratando a otra gente a modo de subcontrata. O sea, ellos son una asociación registrada, pero no hacen nada, y cuando desaparezca todo eso, eso cae como un castillo de naipes porque no tiene, son asociaciones inexistentes pero siguen registradas, o sea, son asociaciones congeladas, que se le dice así también en sociología, están congeladas pero no la han dado de baja en el registro de asociaciones, que es lo que te exige para cobrar una subvención, tiene que estar dado de alta en el registro general de asociaciones de la Administración Autonómica Andaluza, y de esa existe una enorme cantidad. Después están lo que dice Emilio Silva en el libro interesante, pues lógicamente es, y por eso yo he puesto lo del mapa político electoral, porque existe un movimiento asociativo muy vinculado a determinadas organizaciones que en realidad corresponde a determinados criterios de entender la realidad social y de aspirar hacia otro mundo posible uno, o de intentar, en algunos casos, otras que están más vinculadas al Partido Socialista, de ser instrumento de la administración. Es plural, eso es bueno o malo, es bueno, ¿no? A mí, en muchos casos, analizando la acción social de las asociaciones, me interesan mucho las que trabajan en el ámbito local. Normalmente en el ámbito local es difícil, si los pueblos son pequeños, que existan dos asociaciones, porque eso sí que sería difícilmente entendible. Entonces suelen ser más plurales las asociaciones en el ámbito local y hacen un trabajo continuado y más, en muchos casos, más fértil, más productivo o más visible para la propia población, ¿no? Pero el panorama de la diversidad yo no lo veo mal porque eso responde a una realidad social. Existen distintas sensibilidades políticas y tú te identificas con una o con otra, lo cual es bueno. Pero el hecho de que esté tan inflado ese número de asociaciones es, para mí, lo perverso. Son asociaciones creadas ad hoc para cobrar una subvención y hacer un determinado trabajo, y ahí no existe militancia, no tiene nada que ver con los modelos que nosotros conocemos y trabajamos, que hay militantes, que hay gente que trabaja por la memoria, son, entre comillas, funcionarios. Doy un dato de Andalucía, Bueno, sí, va. sobre ese detalle. En 2003 y 2004, una reunión en la Consejería de Justicia, donde hay varios miembros a niveles individuales, todavía no había, y lo que nos exige la Junta de Andalucía es la determinación de dos interlocutores sociales. Dos, no cuatro, ni uno, dos. Igual que hay dos sindicatos, igual que hay dos asociaciones de consumidores, igual que hay... Ese fue el argumento. Y yo me atreví a proponer que, ¿por qué no eran tres? Por ejemplo,
la MIJA, porque nosotros ya nos autoexcluíamos, la MIJA, el Foro por la Memoria, que en este caso el que estaba funcionando era Luis García en el campo de Gibraltar, y la AGE, que estaba allí, tal, ¿no? Y se dijo, pues vale, ya está. Pero ese fue el planteamiento, ¿eh? 2 interlocutores sociales. Yo no quiero historia, yo quiero 2 interlocutores sociales. Y desde entonces se sigue apostando por que haya 2. Todavía, hoy, en el 2011, se sigue planteando que son demasiadas las asociaciones que tienen las puertas abiertas en la Junta de Andalucía. Y se valora más el año en el cual están legalizadas que el currículum de las actuaciones de trabajo que tú hayas realizado. Y en este caso sí me toca a mí decirlo. Yo no puedo presentar ningún tipo de proyecto ante la Junta de Andalucía, pues porque yo no... Es un sindicato, ¿no? Y por lo tanto los sindicatos en el ámbito de Andalucía no pueden presentar proyectos. Sí pueden presentarlo a nivel estatal, sí pueden presentarlo a niveles provinciales, sí pueden presentarlo a niveles locales, pero a nivel andaluciano, ¿no? Y luego, historias extrañas que ocurren, ¿no? Yo, hombre, sobre esto último, yo es verdad que vengo también en parte de otros mundos de ONGs y demás, y todo tiene formas plurales de verse, ¿no? Yo creo que el problema también es, en parte, y esto es lo que dejo también de autocrítica, el que aprendamos a dialogar. Nosotros no somos una ONG solo de memoria, pero yo cuando llegué al movimiento o empezamos a hacer tal, yo creo que faltan ciertos niveles de diálogo crítico, pero diálogo de agenda común, que nos ha costado mucho y sigue costándonos, y de alianzas. Y el propio proceso de Garzón, por ejemplo, fue un dolor de cabeza como mínimo, no sé cómo determinarlo, para intentar llegar a unos mínimos de agenda y a una mínima confluencia, y después de eso nos hemos vuelto a diseccionar, ¿no? Entonces yo creo que también es bueno intentar quizás ver otras cosas en cómo hay otro movimiento, el movimiento feminista, el movimiento de las ONGs de desarrollo, que tienen elementos de cooptación y demás, pero tienen elementos también de haber consensuado una cierta agenda desde la diversidad, tener un cierto diálogo y una cierta interlocución compartida, e introducir cosas que, porque al final la unidad es lo que hace la fuerza. El problema es que también perdemos multitud de energías en discutir si son galgos, podencos, o en intentar ver quién es quién, y a veces incluso también en conseguir los recursos, porque al final parcializamos mucho la cosa. Yo creo que eso también deberíamos de reflexionarlo internamente. Nosotros hemos intentado acompañar también algunos de esos procesos. Vamos a buscar mínimos comunes, vamos a intentar llegar a agendas compartidas, tal, y es verdad, creo que tenemos que avanzar, y bastante, en eso, porque lo que nos llega, al margen de que pensemos en a dónde queremos, es bastante más complicado probablemente de lo que parece. Esto es un cambio, o va a intentar ser probablemente un cambio de régimen en una potencia espectacular, y creo que o intentamos llegar a algunas de estas cosas, o también lo vamos a tener difícil, y creo que tendríamos que reflexionar sobre ello. Y yo digo una segunda cosa de alguna de los debates que decía. Nosotros, por ejemplo, creo, y a veces se ha visto contradicciones en esto, trabajamos con familias y con dolores y con personas y con individuos para ir hacia otras cosas, igual que se puede trabajar desde otras cosas a partir de las familias, y eso no es contradictorio, no debería ser contradictorio, deberíamos de dialogarlo más para entender que estamos en el mismo camino. No sé si me estoy explicando. O hacemos eso, o también cabe la posibilidad de que nos manejen dividiéndonos, enfrentándonos y entreteniéndonos a que nos matemos, entre comillas, entre nosotros, nos diseccionemos entre nosotros, hagamos pequeños hábitats, porque esa es también la tecnología del poder, de este poder que tenemos delante y de este poder neoliberal. Aquí lo que se buscan son personas o entidades lo más atomizadas o individualizadas posible, para que no puedan ejercer ni una presión, ni una agenda, ni una movilización. Y creo que sobre esto habría, aunque hemos avanzado también bastante, y no estamos como al principio del movimiento, habría bastante que plantearnos. Y por cierto, también tiene cierto recorrido histórico con lo que pasó en la guerra y con cómo pasó la guerra. Y a veces hemos bromeado bromeado relativamente, en esa misma línea, que representa bastante también algunas de las cosas que pasaron y que probablemente también en parte reproducimos.
solamente quería expresar una premonición de qué es lo que va a pasar. Nos preguntamos mucho qué va a pasar con el movimiento memorialista después del 20N y tal, ¿no? Y no sé, yo creo, mi posición ante el más que seguro cambio de gobierno que va a haber a nivel estatal y veremos en Andalucía, es que una buena parte de ese llamado movimiento va a desaparecer, pero ha sido precisamente el menos activo, el que no se le puede considerar ni siquiera movimiento, va a desaparecer, van a desaparecer el número de, a veces para mí abusivo, de investigaciones que muchas veces no han reunido de la calidad, porque el peligro que tiene sacar en el momento preciso una investigación sobre un pueblo, porque es el momento ahora de venta, lo que hace mucho, si la saca, ya no saca otra con tiempo, trabajada, con mucho más rigor y con mucha calidad. Eso va a desaparecer en buena parte, pero va a quedar un núcleo militante que existe porque tiene causa en esto. Y lo que me preocupa a mí, que desde el punto de vista electoral y político electoral, se va a hacer los que no han tenido una posición comprometida con este tema, lo van a utilizar como caldo de cultivo. O sea que posiblemente no muera, sino que en algunos casos se refuerce. Y hablaba yo con Cecilio, lo hemos hablado algunas veces, en Castilla y León hay más exhumaciones que en Andalucía con alcalde y con gobierno del PP, pues posiblemente en Andalucía, la Junta de Andalucía como institución y el Partido Socialista como partido gobernante, que han puesto frenos a la demanda de la exhumación, igual se ponen a la vanguardia para reivindicar que se abran fosas y que se identifiquen. A fin de cuentas, a finales de los 90 pasó eso, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando se configuró el movimiento, ¿no? ¿Quién gobernaba entonces? Pues son las dos. Sí, no, pues le voy a dar la palabra, pero quiero decir que ya cerramos el tema, que son en torno a las dos. Compañero. Te dice que si quieres hablar algo. Sí, pues toma. Y me voy a poner de pie, porque, perdonadme, no pensaba hablar en absoluto, pero he visto que se está derivando hacia otro derrotero la finalidad de estas conferencias y de estas reuniones, hasta tal punto que se está hasta poniendo en duda el nombre de la sociedad, de la ley de memoria histórica. Ahora yo me voy a presentar. Para los que no me conozcan, me llamo Francisco Rodríguez Nodal, no Antonio Nodal como Antonio Rodríguez Nodal, como dijeron ahí. Nací en Carmona el día 5 del mes de abril de 1926, por lo tanto tengo 85 años. Quizás sea o el mayor o de los mayores que hay aquí. Quiero decir con esto que a mí, en el año de 1936, yo tenía 10 años. Pues a pesar de mi corta edad, me tocó vivir muy de cerca y muy de lleno aquellos terribles, dolorosos y sangrientos acontecimientos que sucedieron con motivo del llamado alzamiento nacional, derivado de un golpe de Estado. Hasta tal punto lo viví de cerca que tuve la triste experiencia de escuchar las voces de las víctimas cuando se iban a fusilar. Tuve la experiencia también triste de conocer a todas las víctimas, porque mis abuelos tenían un estanco y por allí desfilaban todos, a pesar de que yo era muy pequeño. Pero con todas estas experiencias que yo tuve, porque no solamente conocí a las víctimas, sino que conocí a sus verdugos, uno por uno a todos. La experiencia mía es la que me lleva a dudar de que aquello fuera un alzamiento con el fin de un cambio de régimen. Para mí aquello me hacía dudar, porque conocía a las víctimas, porque conocía a los familiares,
porque estos familiares pertenecían a familias honorables, familias entroncadas en la Iglesia, en fin, una serie de contradicciones que a mí me hacían dudar y me producían inquietud. Algo en mí me decía que aquello no era verdad, aquello era una terrible mentira, y me hice el firme propósito de averiguarlo. Y me he llevado toda la vida investigando hasta saber la realidad de las características verdaderas de aquel régimen. Aquel régimen era un régimen fascista. Pero todo tiene su explicación, todo tiene su justificación. Un régimen fascista porque ese régimen hubiera perdido la guerra si no se alía con el fascismo, porque fue el único que le pudo ayudar para ganar la guerra, porque la situación que tenía ese movimiento era terrible. La guerra la tenían perdida, no tenían aviación, no tenían marina. Franco estaba desterrado en Marruecos, Sanjurjo y Godet, los que habían intentado un golpe de Estado para derribar la República. Entonces quiere decir que la situación del alzamiento, a pesar de que sus intenciones estaban claras, porque el general Mola, que era en realidad el jefe supremo de aquel movimiento, cursa unas órdenes claras y elocuentes para todos sus simpatizantes, que son las siguientes. Claramente demuestran sus intenciones. Decía de la forma que había que actuar para no cometer nuevamente un error y perder otro golpe de Estado. Las instrucciones del general Mola, que se hizo jefe supremo de todo aquel alzamiento, eran las siguientes. Decía de cómo había que actuar. Hay que sembrar el terror, hay que dar sensación de dominio para... se me va la cabeza. Hay que sembrar el terror, dar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilaciones a todo aquel que no piense igual que nosotros. Yo creo que está claro y elocuente y contesta a la pregunta de mucha gente, a mí mismo me la han hecho, de los que creen que aquello no se pudo evitar, y que aquello fueron cosas de la guerra. Yo he sido autor, soy autor de 2 libros de este tema y me lo han llegado a mí a decir. Y yo he tenido que aclarar todo eso. Que no se pudo evitar y que fueron cosas de la guerra. Que no se quiso evitar. Mirad, se me hacía siempre la pregunta de que las características verdaderas de aquel régimen, ¿cuáles eran? Pues ¿por qué llega el régimen franquista, que se dice franquista, como se dice los crímenes del franquismo? Yo llego a más porque he investigado mucho en ese terreno. Fue un genocidio, fue un holocausto. Cuando decimos la palabra genocidio y la palabra holocausto, a todos se nos vienen a la memoria los exterminios de los nazis. Hitler comete 6 millones de crímenes personales sobre el pueblo judío. Sus objetivos eran el exterminio de los judíos. Para toda la humanidad, para todo el mundo, nos llenamos de terror, de horror, nos pusimos las manos en la cabeza y consideramos a Hitler como el monstruo de lesa humanidad, del asesinato y el exterminio de 6 millones de judíos. Y Franco comete casi 5 millones de muertes en España. Hay una cantidad de 750.000 personas como víctimas que se reconozcan porque los familiares hemos dado sus nombres. Yo soy un familiar de 4 víctimas. Hemos dado los nombres de esas víctimas
Esas son las estadísticas que hay, pero fueron muchísimos más. Mirad, por aquella época en la que Franco forma el primer gobierno, había en España por entonces un periodista que se llamaba John Whittaker, que solicita una entrevista a Franco para saber las características de ese régimen, cómo iban a gobernar, etcétera, etcétera. Franco accede a que se celebre esa entrevista, pero elude su presencia, lo delega en su lugarteniente, que era un capitán, el capitán Conde de Alba. Se celebra esa entrevista y a la pregunta de las características de ese régimen le contesta el capitán Conde de Alba, que sabía mucho del pensamiento de Franco, a lo cual él también era igual, y le dice: mire, nuestro programa consiste en eliminar la tercera parte de la población masculina de España y con esto acabaremos con el proletariado, acabaremos con el bolchevismo, acabaremos con el comunismo y con la masonería en España. Esos eran los objetivos de aquel régimen. Aquello no era un simple golpe de Estado, era un genocidio y un holocausto. Genocidio, dice el diccionario de la lengua española, que es la eliminación, la exterminación de seres humanos en forma masiva por sus ideales políticos, por sus pensamientos o por su religión. Y holocausto es el incendio, la destrucción por fuego de las víctimas del genocidio. Posiblemente algunos de vosotros se está preguntando ahora y aceptando que fuera un genocidio lo que pasó en España, pero no llega a un holocausto. Pues sí, un holocausto también. Aquí tengo yo pruebas gráficas que en Badajoz, Franco y los suyos fusilan más de 2.000 personas en el campo de fútbol de Badajoz, trasladados sus cadáveres en camiones al patio, al enorme patio del cementerio de Badajoz, fueron apiladas hombres de todas las edades, mujeres de todas las edades y niños. Rociados y empapados con gasolinas le prendieron fuego. Y estábamos en el año 1936. Hitler quemó a los judíos en 1941. O sea que en España se hace un genocidio, un holocausto antes que lo hiciera Hitler. Esas es las verdaderas características y el origen de todo. Y Franco gana la guerra porque fue ayudado por Mussolini y por Hitler. Para corresponder a todas las ayudas que recibe Franco del fascismo, ya se habían comprometido de antemano. En el año de 1934, al 31 de marzo de 1934, hay una conferencia en Roma, una reunión en Roma, y yo tengo un documento que se llama el documento, bueno, tengo la copia. El documento se llama el documento Goicoechea. Y aquí refleja claramente que en esa fecha fue la primera reunión organizada por Serrano Súñez, cuñado de Franco, el señor Goicoechea, un fascista amigo de Ciano y de Mussolini, y se celebra esa entrevista en el 34 para pedirle ayuda al fascismo, porque pensaban dar un golpe de Estado, estaban en el año 1934. Mussolini le agrada la idea, pero pone la objeción de que estaban en el 34, aún no se había dado el golpe de Estado. El golpe de Estado se da en 1936 y entonces recurren. Pero se habían comprometido a cambio de esa ayuda, y eso está allí, yo no estoy inventando nada, a cambio de esa ayuda se habían comprometido a establecer e imponer en España un gobierno fascista, así como suena. Pues llegado el golpe de Estado, con una situación militar incontenible, insoportable y muy peligrosa, porque se tenía perdida la guerra, porque
el castigo que habían recibido los 3 conspiradores en el golpe de Estado, en el primer golpe de Estado que se le da a la República, el general Sanjurjo, el general Franco y el general Godoy, la República benévolamente, en vez de condenar, los condenó a muerte, pero no los ejecutó. Yo no digo que lo hubieran matado, no. Ni siquiera que lo hubieran condenado a prisiones militares, pero al menos que le hubieran dado un castigo ejemplar, que lo hubieran expulsado del ejército. Pues no, solamente lo trasladaron. Esa fue la pena, por una alta traición militar. A uno los mandan a Canarias, al general Sanjurjo, a Franco a Marruecos y al general Godoy a Baleares. Dicen que abrevi esto. Es más largo, pero en fin, ese es el origen de todo. No tenemos tiempo. Y según los compañeros de la organización parece sí, que queremos dar unos regalos a los compañeros intervinientes para que tengan un recuerdo de estas jornadas parcial. Las fotos, para ese momento las fotos. Gracias. El diploma que hemos hecho, sí. Te recuerdo Ángel. Gracias. Aquí. ¿Feliz? José Luis. Vale. Nos queda Guillermo. ¿Estás por ahí? Nada más, entonces parece ser el horario de duración de las jornadas a las 17 horas.